principales decisiones políticas que analizamos ahora en CNN Chile junto al decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, y el ex ministro, ex vocero Francisco Vidal. Gracias, bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Primera pregunta, ¿buena o mala decisión del gobierno poner a Carolina Schmitt en el cargo de ministra de Educación? Eugenio. Pero ¿por qué usted es un ministro? nadie pasa, Carlos. Yo creo que fue lo único que posible. La historia dirá, cuando el presidente escriba su memoria o alguien le haga una biografía, si llamó a alguien fuera del gobierno, que sería lo lógico. Y claro, llamar hoy día a alguien de derecha que está fuera del gobierno a incorporarse a un gobierno que le quedan 10 meses, que tiene una adhesión del 30% y un rechazo del 50%, y que sus candidatos juntos sumados suman el 20%, es poco estimulante. Creo que al presidente, al no encontrar nadie afuera, que le haya dicho que sí, optó por la ministra más popular. Pensando que la popularidad del CERNAM es transmitible a educación. Vamos a hablar de eso. ¿Ah? Eugenio. Sí, yo creo que lo que quedó claro después de la acusación de Beyer es que básicamente es muy difícil que existan razones ni técnicas ni de otra naturaleza, o básicamente las técnicas, como para buscar una persona que reemplazara técnicamente a Beyer. O sea, la acusación eso lo dejó en evidencia. Entonces, por lo tanto, había que buscar a alguien que en el gabinete pudiera hacerse cargo de esto. Yo creo que traer a alguien de afuera tenía todos los costos de reemplazo, de poner al día, de iniciar, de conocer trayectoria, etcétera, etcétera. Roja. Pero Roja era subsecretario, pero ahí el ideólogo de todo. Claro, pero a diferencia, pero más allá de las ganas que podría haber tenido Roja o no, que lo desconozco, o o sea, lo correcto o no que haberlo puesto, yo creo que el tema era que el gobierno con esto minimiza los costos de traer una persona de afuera, ahora, que para un equipo muy importante. Se trae por capacidad, me refiero específicamente a educación, a Carolina Schmitt. ¿Se la trae por capacidad o por popularidad? Entendido popularidad como también algo necesario cuando tú enfrentas, entre comillas, a un movimiento como el estudiantil. Yo no estoy diciendo como algo peyorativo la popularidad en políticas necesarias, sino como ganan las elecciones. ¿Por cuál de las dos cosas pesa más? Lo dice el presidente con Bulnes. Bulnes era uno de los más populares ante el Estado de Educación, en justicia. ¿Se acuerdan de los datos de Adimar? Sí, le iba bien. Le iba muy bien. Lo que pasa es que educación es una tumba, porque el ministro de derecha. O sea, para cualquier ministro, piensa tú en la cosa con Michelle Bachelet. 14, 23 años. Claro, pero es sí, me parece una tumba más profunda, por lo que veo. Sí, pero 14, Eugenio, 23 reitero la pregunta. Pancho, o sea, ¿la traen más por capacidad para negociar o la traen más por popularidad? Yo creo que las dos cosas, porque, para negociar o por popularidad o versus técnicos, dices tú. Claro, o sea, ¿tiene competencias técnicas que la encontraron o es en el fondo que es un muy buen capital político su popularidad? Yo creo que más bien lo segundo, la popularidad, pero además es otra cosa. O sea, yo creo que a esta altura no tenía mucho sentido, y por eso que te digo, la acusación constitucional dejó en evidencia eso, que prácticamente lo técnico no va a ser relevante ni en este periodo ni tampoco en los próximos periodos, y en ese sentido uno debería ver en el largo plazo lo que significa la derrota de Beyer. Hay una señal también de no agresividad, porque se había hablado mucho, por ejemplo, de Evelyn Matei o de Pablo Longueira. Esa habría sido una señal más bien de que el gobierno sí iba a la guerra por tomar la tesis de Carlos Larraín, y en cambio se optan por alguien que es más consensual. Es que ahí ¿El presidente de la FEU que diga? La segunda dice que Matei o Longueira era parafina para el movimiento estudiantil. Y en ese sentido el presidente, buen criterio, coloca, en mi opinión, por su popularidad. Y también por su manejo, o sea, bueno, que también es endógeno. O sea, en el postnatal. Claro, se manejó muy bien en el postnatal. Tú tienes que popularidad por una parte y manejo están bastante relacionados, son endógenos, se dicen, uno depende del otro. Pero volviendo al caso, ¿no es cierto?, ahí, en ese caso de Longueira y, ¿no es cierto?, Matei, que tienen carácter, han demostrado que lo tienen, ¿no es cierto?, capacidad de negociación, evidentemente tenían menos popularidad, y volvemos al mismo tema. Vamos a algunos de los temas que tiene que también afrontar. Por ejemplo, el trato con los rectores. De hecho, ellos han anunciado de inmediato que esperan, para irnos después a los más complejos como son los estudiantes, han anunciado de inmediato que quieren un cambio en el trato, que mejore el trato, que mejore el ambiente. ¿Es eso posible? Porque además hay temas en los que chocan irremediablemente en planteamientos.
Yo creo que ahí, bueno, yo no entiendo los motivos ahí de ese tipo de declaraciones, pero yo creo que Beyer no creo que haya tenido un trato descortés con los rectores, o sea, no me consta, nunca supimos de esas noticias. Lo que puede haber ocurrido es que Beyer era un hombre altamente calificado y entonces evidentemente era una persona que era capaz de construir argumentos y descubrir argumentos ya respecto a qué era lo mejor. Entonces, obviamente eso podría haber incomodado a algunos rectores. Ahora, evidentemente, parece razonable o estratégico de parte de ellos decir, mire, a ver, ahora puede que se ablanden las cosas y entonces que nos escuchen, pero no diría que aparte de ayer hubo tuvieron roces en el tema de la aptitud, en el tema de la composición del Consejo de Rectores, en el tema de las notas, sí. Tú? Pero no son maltratos, o sea, porque fíjate, pero no Beyer, se entendían. Claro, pero eran por el tema de los argumentos, porque Beyer, las caras cuando hablaba. Claro, pero el Beyer en ningún caso era un trato descortés. Beyer les decía, oiga, pero usted dice eso, pero mire, está esto otro. Usted dice esto de acá, pero bueno, pero está esto de acá. ¿Me entiendes tú? Entonces había un tema argumental. Para que después nos vayamos a lo más difícil, ¿cómo hacer esa relación? ¿Con los estudiantes? No, con los rectores. Es que yo creo que tanto el movimiento estudiantil como el Consejo Rector y la oposición en su conjunto, esta derrota del gobierno no es una derrota solo política, es una derrota estratégica ideológica, porque el modelo se tiene que acabar en su aplicación en la educación. En consecuencia, yo entiendo, esta fue una derrota además de la élite tecnocrática del país, transversal. Yo vi ministros, amigos míos apoyando a Beyer. Vi a decenas de intelectuales y académicos, incluso de la Concertación. Porque se rompió, gramscianamente hablando, un sentido común. Se rompió, se terminó, o está por terminar, el sentido común que implica segregación, que la educación puede ser un negocio a partir de la libertad de enseñanza. Todo eso se acabó. Entonces tú tienes una tríada: oposición en la política, administradores y gestores en los rectores, y en la calle el movimiento estudiantil, que coinciden y convergen en una propuesta de diseño educacional que es la antítesis de lo liberal de la derecha y cuyo Harald Beyer... Y de la Concertación, perdón. Y de una parte de la Concertación, que están calladitos hoy día, esa parte de la Concertación. ¿Y qué significa esto? Que se terminó el modelo liberal en la educación. Y con ese escenario, ¿qué tan realista es la agenda que le pone el presidente Piñera a la ministra Schmidt al decirle hay que sacar adelante los proyectos que tenemos en el Congreso, hay que sacar adelante la superintendencia para que regule el lucro? Había un acuerdo, un preacuerdo. ¿Es posible sacarlos, esos proyectos? ¿Es posible que se aprueben? Pero no es el proyecto final del gobierno. Que es lo que suele ocurrir cuando tú eres gobierno y vas a un parlamento donde eres minoría, particularmente en un tema tan sensible. Te pongo un ejemplo para no latear. El proyecto que está preacordado con Walker y Quintana, yo hablé harto con Jaime Quintana, que es mi presidente y senador y está en la Comisión de Educación, Beyer había retrocedido, en el sentido, para decirlo fácil, el proyecto que está preacordado implica necesariamente que la Superintendencia de Educación Superior fiscaliza, persigue, prohíbe, detiene el lucro, en todas sus dimensiones. No está así, porque el ministro Beyer ha dicho que se va a poder seguir lucrando vía las sociedades relacionadas y las inmobiliarias. No, pero perdón, eso estaba contemplado dentro del acuerdo y nadie... Entonces el presidente Piñera no va a tener superintendencia de educación superior. Pero espérate, Francisco, yo creo que estando de acuerdo con el marco general de tu diagnóstico, yo no veo que vayan por allá las conclusiones, o los resultados. Y te digo porque basta ver a la presidenta Bachelet en declaración incluso de hoy día o hace pocos días, que ella básicamente está entendiendo, y veamos el equipo técnico que tiene ella, que esto, por ejemplo, el tema de educación gratuita, el tema de acceso gratuito, todo ese tipo de cosas operan dentro de una lógica de eslogan razonable, qué sé yo, que podríamos decir es la forma en como ella atrae a la izquierda y aplaca a todo el sector, a los meos, a todo ese sector de izquierda, le habla a ese mundo, pero en algún momento tiene que hacer un giro más hacia el centro por lo siguiente, porque de algún modo, ya de un punto de vista técnico, muchas de esas cosas no se pueden lograr. Entonces tampoco se trata esa derrota que en este caso ha ocurrido, no significa un término de... ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar de esos técnicos y basta ver el equipo que tiene ella. Muchas de las personas ahí que son bastante técnicas. Entonces yo creo que hay que ver con mucho más cuidado. Si esos técnicos nombrados por Bachelet, siguiendo tu lógica, terminan haciendo el gato pardismo de que nada cambie para que todo cambie o al revés,
no tienen respaldo político. No, ciertamente. Nosotros nos quedamos con la... Perdón, ¿qué posibilidad tiene Carolina Schmidt de negociar, Eugenio? Volvemos a Carolina Schmidt. Sí, claro. ¿qué posibilidad tiene de negociar con los estudiantes cuando de partida ella dice es en el Parlamento donde se negocia los proyectos que ya están y los estudiantes dicen que saque, lo primero que sea dialogante y que retire los proyectos? Ahí tenemos ya un tema de difícil solución. Por supuesto, eso va a depender de la fuerza de los estudiantes. O sea, a ver, los estudiantes tienen... a ver, yo no creo que el movimiento estudiantil hoy tenga la fuerza del 2011. Lo dijimos en alguna oportunidad respecto de qué iba a ocurrir el 2012. El 2012 fue un año bastante más plano y hoy día el 2013 es un año político. Un año en que desordenar mucho el ambiente y no creo que los dirigentes actuales tampoco tengan la fuerza. O sea, evidentemente todas las cosas tienen este relativismo. Decir, mire, se juntaron 100.000 personas. No es lo mismo que hacerlo todas las semanas como ocurría antes. Puede que lo logren. Si lo logran, evidentemente es un triunfo y evidentemente el mundo político va a tratar de alinearse, va a tratar de capturar, ¿no es cierto? Tienen más fuerza que nunca. Explícate, yo vi en esta pantalla vi la acusación. Y no me basta leer una crónica periodística para darme cuenta que muchos senadores de la Concertación, entre otras variables para votar a favor del libelo, en contra de Beyer, es que son candidatos. O al revés, la libertad relativa que tuvo Walker, porque no es candidato. Y el caso de Bianchi es patético. Es patético, sí. Es patético porque Boric, que le dijo que en Magallanes lo esperaban, depende de cómo votaba. En ese escenario, entonces, hoy día los Tienen estudiantes, más fuerza. Los estudiantes tienen derecho a veto en el Congreso en la práctica. ¿Se puede aprobar un proyecto si los estudiantes se movilizan en contra de ese proyecto? Difícil. Yo tengo la impresión que no creo que va a ser el movimiento 2011. Con eso no estoy diciendo que no tengan fuerza. No, claro. Ya, yo estoy diciendo una cosa distinta. Lo que estoy diciendo es que no tienen la misma fuerza. Ahora, que tienen bastante eco, la tienen. Y probablemente el problema de Schmidt va a ser precisamente eso. ¿Cómo enfrenta el movimiento estudiantil? Pero ahí no va a estar el problema, sino que el problema está cuánto eco tengan en el Congreso. Y si tú te fijas, si hay para el gobierno es llegar a una situación imposible en seguir escuchando a la calle, porque le quedan 10 meses. ¿Ya? Entonces, evidentemente, en ese sentido, yo pienso que... Ahí llegáis al mismo diagnóstico mío. Bueno, por eso que te estoy diciendo, pero por razones distintas. Claro. ¿Ya? Ahora, si tú te pones a pensar, por ejemplo, que este movimiento estudiantil es capaz de movilizar todas las semanas, bueno, vamos a tener a parlamentarios como bastante más amedrentados, tratando de seguir la línea. Pero también hay un elemento central. Esos alumnos, esos jóvenes que están en las galerías o en los asientos, no son los que votan. No votan. Y evidentemente la gente que está respaldando a Bachelet, por ejemplo, o a los distintos parlamentarios, son gente que ha votado otras veces. Son gente que evidentemente este tema probablemente no es lo central. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los diagnósticos que van a hacer los políticos van a ser distintos. Vamos a hacer una pausa en este debate y ya regresamos a CNN Chile para seguir conversando. Continuamos en CNN Chile en este debate junto a Eugenio Guzmán y a Francisco Vidal. Hay un tema que quedaba del bloque anterior. Francisco Vidal decía, ha nacido una nueva mayoría y entre otras cosas lo decía respecto al lucro, pero me parece que estamos perdiendo de vista algo. Hay un gobierno que dice que sí puede haber lucro, salvo en las universidades, como dice la ley actualmente. Salvo Novoa, que dice que incluso en las universidades. Ok, pero el consenso en la alianza parece ser no al lucro, salvo en las universidades. Lo que plantea Bachelet, al cual hace referencia tú con la nueva mayoría, es no al lucro con fondos públicos. Y lo que está diciendo el movimiento social es no al lucro en nada. Entonces, ¿ha nacido una nueva mayoría realmente o se va a quedar corta finalmente también Bachelet y va a enfrentar los mismos problemas finalmente que Sebastián Piñera? Tú vas convergiendo. Mira, cuando Bachelet dice la educación es un derecho y no un negocio como concepto, y agrega el principio de fin al lucro, con fondos públicos. Muy sencillo. Si tú le sacas los fondos públicos a los CFT que hoy día lucran, a los IP que hoy día lucran y a los particulares subvencionados que hoy día lucran, dejan de existir. Ya, pero no a los privados. ¿Cómo? No a los colegios privados. No, pero los colegios privados, tú dices el 7% de la matrícula, que sigan, ¿qué problema hay? Históricamente Chile ha tenido un sistema mixto. Sí, pero eso no es lo que piden los estudiantes. No, no es nada. Yo digo lo que es la opinión mía y del PP. Sí. O sea, para nosotros, que existe el verbo divino y que paguen 500 lucas por ir a rezar, problema de ellos.
Eugenio. Bueno, yo creo que, a ver, nuevamente, es contingente a cómo sea este movimiento estudiantil y cuánta fuerza vaya teniendo. Va a depender de cuánto conflicto establezcan con la concertación. De repente uno escucha mucho o tiene la impresión de que este sector de este movimiento estudiantil es bastante especial. Uno diría son anarquistas. No, yo creo que ellos quieren algo más, quieren construir algo distinto. Salazaristas. A ver, ¿cómo es? No, Yo creo que el idólogo es Gabriel Gabriel Salazar. Salazar. Gabriel. Además, Gabriel, te Historiador. recomiendo el último Sí. libro, El Movimientos Sociales, Yeah. es impresionante. Es una revisión de la historia de Chile, pero con este enfoque. Cuando los cabros de la izquierda autónoma te hablan que van a ir contra, desde fuera, es un concepto que lo dibuja y lo diseña Salazar. Claro, ahora, yo nuevamente insisto, o sea, no sé cuánto ese discurso es capaz de sostenerse en el tiempo cuando tenemos una concertación alineada, cuando claro. cuando pasen las primarias, cuando ya entremos en tierra derecha y evidentemente este movimiento ya... Porque hay otro problema, nadie le ha cobrado al movimiento estudiantil, bueno, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Ya? Y en ese sentido, porque una propuesta no puede ser, mire, se acaba el lucro, como yo diga, mire, esto no es tan fácil como yo diga, mire, se acaban los Ellos impuestos. Tienen documentos programáticos, tienen manifiestos Sí. más profundos que... Pero, que eso no un es eslogan. pero técnicamente eso no es propuesta, porque cuando tú eres gobierno no requiere solamente una idea, las ideas tienen que ir Pero tienen decantándose un poco más. principios, Tienen conceptos bien básicos que por lo menos, en mi opinión, la oposición los ha ido convergiendo con ellos. Ahora, tenemos discrepancias. Te pongo un ejemplo. En la actual estructura tributaria, voy a decir una obviedad, pero para que quede claro, que mi hijo no pague es un absurdo. En la actual estructura Claro, los tributaria. estudiantes dicen que tiene que ser con una reforma Oh, tributaria. pero sí un dato. No basta con subir los impuestos. Tú tienes que cambiar la estructura de los impuestos. Sí. Porque para la gente sepa, en Chile los ricos no pagan impuestos. No, pero El no es verdad eso, pero es una exageración. El 0,23% de los contribuyentes, 24.000 personas, No. pagan en segunda categoría. No. Te lo digas mando eso. mañana por mail. No, pero si no es eso lo impuesto a la renta, pero tú lo puedes ver impuesto específico, impuesto a las empresas, y evidentemente las empresas El donde impuesto son a las los empresas ricos es son dueños de crédito- las empresas. Creemos que es poco progresiva la estructura de impuestos en Chile, creo que estamos de acuerdo en eso. Es una cosa que me apasiona para mi amigo, escúchame. O sea, ¿de qué Escúchame, o sea, te doy los un dato, ¿de un dónde, dato. ¿de dónde vienen los No, 60.000 millones de dólares? Del IVA, pues. No. La mitad del hombre, IVA. No, es mucho menos. Pero un solo dato para mi colega académico. Antes de impuesto en Chile el Gini es de 0,52, según Jorrat. Les pido que averigüen. Después de impuesto No, sí, según es eso, 0,53. ¿Ya? En la Comunidad Europea, antes de impuesto 0,51 y después de impuesto 0,31. Mira la diferencia. O sea, tú pagas impuesto en Chile y la desigualdad no solamente se mantiene, aumenta. Ya, pero Ergo, no pagan los impuestos. No, pues no, por eso no sé que tú se dice. Ahora, vamos avanzando hacia otros temas también que nos un día quedan. para los impuestos. Ya, otro Es un día. buen tema para una conversación otro día. A ver, hoy el presidente Oye, Piñera hace pero déjame decirte una cosa. La propuesta de los estudiantes sí, es muy simple. Yo lo he conversado muchas veces con Fernando Hacha, que yo creo que es una de las personas que más ha iluminado el movimiento estudiantil. Y es el tema del concepto de universalidad. O sea, mire, está lo mismo que usted sea rico o pobre, todos tienen que... Es un principio. Entonces, la pregunta y la discusión se plantea, bueno, ¿cómo lo logra eso? Que no es lo mismo decir que paguen los ricos, que paguen todo lo que quieran, que es más o menos lo que tú has planteado, que una propuesta, o decir, mire, que se pague escalonadamente. Hacerlo viable, la universalidad en Chile del derecho a la educación hay que hacerla viable porque cuesta. Pero es que ese es el punto, pero no es viable, o al menos bastante discutible, que mire, es como los principios, la salud, nadie debe pagar, en educación, nadie debe pagar. Ok, Son veamos principios otros temas antes que se nos acabe el tiempo. Sí. La guerra, Carlitos Larraín. Justamente, que lo dijo aquí en CNN Chile, aquí declaró la Su mismo guerra. que hizo la primicia. Aquí declaró la guerra. Ahora, uno se pregunta, a ver, haciendo esta declaración Carlos Larraín, le enmienda la plana al presidente Sebastián Piñera y dice que no estamos en guerra y toma un tono mucho más conciliador. ¿Por qué? Porque el presidente, como presidente, le quedan 10 meses y sabe que una guerra a cualquier presidente no le conviene. Y además yo felicito al presidente por lo de hoy día, pero más por lo de ayer. La entrevista que yo le leí a la tercera ayer, habla de un presidente que tiene conciencia, o sea, el presidente tiene que frenar su jauría. Si lo pueden andar a mordiscones toda la semana, pues. Sí, claro. Declarando la guerra. Además que es un concepto bastante ambiguo en política. ¿Qué significa la guerra?
¿Qué significa que ahora, no sé, pues van a... No, yo no quiero colocar ningún supuesto. Por eso que te digo, por eso que te digo, pero es que ese es el punto. Pero o sea, ¿le conviene a alguien en un año electoral este clima? Es, por ejemplo, para la alianza, desde el punto de vista del presidente René que lo dice, ¿le conviene generar un clima de mayor fricción que tal vez pueda arrastrar a la candidata que va primero en las encuestas? ¿Hay una lógica política ahí? En Carlos sí, Lo dice, sí, además. pero no creo que... A ver, yo creo que yo usaría un poquito más teoría política. En términos de la distribución del electorado, la mayoría del electorado no quiere guerra. O sea, lo que menos quieren las personas es la beligerancia, el conflicto, etcétera, etcétera. O sea, las declaraciones de Bachelet en ese sentido hoy día van en esa línea. Okay, entonces, pero la mayoría del electorado, pero por ejemplo, yo creo el que electorado minoritario que voluntariamente venga a votar a las primarias, por ejemplo. Puede ser. Ese es más duro. ¿Se puede es- movilizar tal vez con un concepto Sí, más habría agresivo? que ver cuánto coincidente eso con el discurso de Alamán. O sea, si Alamán está en esa línea, eso sería una pista para decir, bueno, eso es coherente con la postura, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo de la Reina. de cómo en la derecha, Alamán y Goldman apelan, particularmente a Alamán, en una definición que les pidieron en un programa de televisión, de cómo trataban a Pinochet. Y el mundo al revés. La UDI, Goldman, dijo dictadura, Alamán régimen militar. ¿En qué está pensando la Alamán? En los pinochetistas que se van a levantar el 30 de junio. Está pensando en la primaria y en... Y básicamente Goldman, en eso. como se equivoca en eso, piensa en noviembre. Y no piensa... ¿Tú te fijaron en la encuesta de la UDP el porcentaje que iba a votar, que decía que iba a votar en la derecha el 21%? En los otros el 29%. O sea, es un universo... Si fuera verdad, Ninguno, sería una tremenda ninguno de los dos va a ocurrir. O sea, es un universo súper acotado. Serían 2 millones de personas. Porque además en la primaria, yo tengo una experiencia de Lago Saldivia del 99, 800.000 que personas. fue espectacular. Oye, pero nosotros hacíamos campaña para los duros, puro y sincero. Incluso en una oportunidad el comando Saldívar, ¿se acuerdan que a través de Patricio Rojas llamó a los militares en retiro a votar? Cruzando la frontera. Eso endureció más a la infantería nuestra. Y terminamos 72-28. Ahora, antes que se nos vaya el tiempo, se me quedó una pregunta en el tintero respecto a Carolina Schmitt. Eugenio, ¿esto va a ser una lápida para Carolina Schmitt o un trampolín para Carolina Schmitt, el Ministerio de Educación? ¿A qué apuestas tú a futuro en el sentido de ella como figura política? A ver, ella ha tenido bastantes aciertos hasta el momento. Ha tenido popularidad, una imagen femenina, tiene carácter. Yo creo que el movimiento estudiantil, no sé si el movimiento estudiantil puede tener una actitud tremendamente beligerante con ella. Fíjate que es difícil decirlo. Si ella no postuló al Senado en esta oportunidad, probablemente por razones personales que conozco, no sé si la veo en política en los próximos años, así que probablemente no es de interés de ella utilizar su gestión para futuras campañas Yo políticas. creo que vuelve al grupo Luxich. Se están perdiendo un poco liderazgos importantes de la centro derecha entonces, porque la ministra más popular del gabinete, ustedes están diciendo que no le ven futuro político, que no se ve por dónde pueda, y es evidentemente uno de los activos importantes que tiene la centro derecha, tal como puede ser Pero ella Evelyn no quiere, Matei. Daniel. ¿Ah? Yo le diría entrevista a la Carolina. Ella no quiere. Ella no quiere. Sí, por eso. Prefiero No, ser pero ella no del quiere senador. primarias en definitiva, porque en algún minuto coqueteó con la idea de ser parlamentaria. Pero Pero le es que- ofrecieron Saldívar Escalá. Sí, yo creo que ella la Antofagasta. quiere. ¿Te acordás? Sí. Antofagasta. ¿Y qué le pasa a la derecha que, como dice Daniel, pierde liderazgo importante? La derrota, pues. Ahora, No, pues sí, hay otros lugares donde atrincherarse y también lo ha hecho la concertación, el Parlamento. sí, pero tampoco digamos que aparte de Michelle Bachelet, ¿cuáles son los otros líderes que tiene la concertación? Porque son los mismos de siempre. O digámoslo. ¿Están mirando a Francisco Vidal con eso? No, le estoy preguntando a Francisco Vidal que es ¿Y distinto. cuándo nació Goldman y Alamango? ¿Son nuevos? Yo no te estoy. Bueno, No, en Goldman- el caso de Goldberg sí, por O sea, favor. si no es nuevo. Por favor. En Él política. aparecido hace 3 años por los mineros. Ya, no, bueno, Vamos. pero igual, pero bueno, ¿apareció hace poco o no? Si esa es la Ah, pregunta. ya. La novedad del año. Este gobierno, al parecer, una de las cosas positivas que ha tenido es que ha podido tener ministros muy bien evaluados por la opinión pública. Uno entiende que ahí hay un capital político. Sí. ¿Ese capital político se va a perder? Pero ¿O hay se como Bueno, es que yo creo aprovecharlo? que ya se perdió cuando se definió quiénes iban a ir a Los que candidatura. Exacto. Pero igual, Ahí se definió, yo creo, lo que tú dices, ¿no? Si estoy de acuerdo, en el sentido que ahí se definió. Además, hay un tampoco, mito, Eugenio, tampoco te estás poniendo en el caso de que puedan ser ministros de un hipotético gobierno de Goldberg o Alamán, que sería la otra posibilidad, ¿no? ¿Los ministros actuales, dices tú? Ahí no se repetirá en el plato. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Yo creo que Alamán ha dicho en que sí, política, que le gustaría precisamente ministro. por la misma razón que están escasos los liderazgos, los que están dispuestos en un país que está muy afectado por el tema del descrédito de la política, precisamente son tan escasas las personas, y eso explica también que haya esta idea de que haya mayor
recambio generacional, es muy costoso, es muy difícil. ¿Qué Entonces, probablemente tan podría ser. competitiva? Pero, Sí. hay un dato que me revela por lo siguiente: las popularidades que estamos haciendo referencia las sacamos de la encuesta de Méndez de Adimar. Sí, claro, también. Ojo. Sí. Él me lo reconoció a mí personalmente. Lo hablamos una vez acá en el estudio con Exactamente. Sí. Él hace un cálculo que es distinto como nos evaluaba a nosotros. Entonces es una popularidad relativa. Ninguno de nosotros llegó a 70, 75, nunca. No, y además son sobre una base de teléfono fijo que te da una temperatura del país, pero también es demasiado cambiante. Entonces, por lo tanto... Oscilante completo. Ahora, ¿qué tan competitiva creen que va a ser la elección presidencial? Algunos creen que va a ser Michelle Bachelet al Usain Bolt mirando para atrás, y otros creen que va a ser fallo, no sé si fotográfico, pero muy estrecho. O sea, ninguna de las dos, yo creo. Yo creo que va a ser competitiva, pero no a ninguno de esos dos extremos. Y tengo la hipótesis... ¿No es Lagos Lavín? No. Por eso que te estoy diciendo, no va a ser estrecho, no va a ser 0,5%, no. O sea, vas por perdida la elección. No te digo eso, te estoy diciendo que va a ser competitiva, y por la razón siguiente. Porque cuando se pensó... A ver, hay dos cosas. Uno, el tema del acarreo, digámoslo en un sentido, no en un sentido peyorativo. ¿Quién puede movilizar? Esa es la expresión. ¿Quién puede atraer más gente? Va a tener un rol clave. Y eso cuesta. No solamente en términos de plata, sino que cuesta. Es como en las campañas rurales. Tú has hecho campañas rurales. En las campañas rurales se puede porque le dicen, oiga, yo necesito su voto. Pero cuando tú tienes millones de electores esparcidos, anónimos, es más complejo. Y segundo, porque lo que tiende a pasar, y quedó claro, al menos reflejado en la última elección, es que los que van a votar son los que siempre han votado. Y eso, la experiencia internacional es lapidaria en decirte, mire, la gente que está acostumbrada a votar es la que vota, o la que viene de ambientes, de hogares en donde se ha votado. Entonces es muy probable que lo que van a decir en la elección se reproduzca. Y ahí vamos a tener un problema al otro día de la elección, y ustedes lo van a decir, o sea, el mundo de los medios. Oiga, pero se abstuvo el 50% de la población, y vamos a tener un issue de entrada. ¿Francisco? ¿Va a ser competitiva o no la elección? Yo tengo mi duda, no sé si va a ser como el primer triunfo de Bachelet. ¿Te acuerdas de segunda vuelta por 6, 7 puntos? 53-47. Ese es un escenario que yo veo, que lo veo más probable. Y el otro, para tener una referencia histórica, si las cosas no se mueven y se te disparen un avión ciútico, podemos ir al escenario de Freire del 93. O sea, que la derecha no logre ser competitiva y que O sea sea, un triunfo en primera vuelta. Fue el 58, primera vuelta. Arturo Alessandri el 25 y José Piñera el 6, pues. Y en ese sentido... Entre esos dos me muevo yo. Y en ese sentido, ¿cómo ven las primarias de la alianza? Se ha instalado hace algún tiempo la percepción, al menos, o la filtración, al menos desde el comando de Andrés Alamán, de que está empatada la carrera, que ellos van ascendiendo y que Goldberg va descendiendo, cosa que niegan, pero con muchas ganas, desde el comando Lorenz Goldberg. ¿Creen que se han ido estrechando las cifras, que es algo que se rumorea también en la moneda? Yo creo que va a estar en la UDP, o sea, la encuesta de la UDP dejó 36, claro... 26. Exactamente. Lo que pasa Entre es... los inseguros y entre los votantes seguros, Pero es que de yo 2 puntos la yo ese cruce diferencia. no lo haría, te digo por qué. Claro, ese cruce. Te digo por qué, por una razón. Porque yo no creo que vayan a votar 9 millones de personas en esta elección, que es el 60%. Entonces yo no lo haría así. Pero sí me quedaría con otra cosa interesante de esa encuesta, que cuando tú la cruzas por niveles socioeconómicos, obviamente Alamán logró un objetivo, logró instalar dentro del sector de la elite, ¿no es cierto? Mire, yo los defiendo. Y lo logró. Pero cuando tú vas viendo en otros niveles socioeconómicos, ahí cae significativamente. Entonces, resumiendo, una primaria pequeña, obviamente más circunscrita a ciertos sectores, evidentemente favorece a Alamán. Una primaria más grande, evidentemente los grandes números favorecen a Goldberg. Y yo creo que ese es el porque tema. Andrés se metió en el nicho que es propio de la derecha más dura. Para que comentemos. Tú, cuando hablas en Chile de grupo socioeconómico medio alto, lo traducimos en ABC1, Claro, es pero el más- 5,4% de los hogares. O sea, es así. Y claro, y ponle un 10 si querés, ya. Con el ABC1. Ya, le meto algo en ya. C2, 10. Ya. Entonces, si Goldberg penetra más en el C2, C3, que sumados son el 45%, y para que te cuento si penetra en el D y el E, que son el 64%, los dos grupos más populares. Pero que es menos probable que voten en las primarias. Mucho menos. De acuerdo a la Por eso que es experiencia anterior. contingente, igual que la elección al final, de la capacidad de movilización. ¿Qué pasa con los otros candidatos de la concertación? Los que no se llaman Michelle Bachelet, para decirlo en Están esos peleando el términos. segundo puesto. ¿Y tiene algún sentido esa pelea? ¿Ah? ¿Tiene algún sentido esa pelea en términos de Yo poder creo que la político? naturaleza humana de Gómez, Velasco, Orrego está en la almohada en la noche pensando al 2018.
para enfrentar a Sebastián Piñera, que también tiene ganas. Ah, ¿sí? ¿Y qué porcentaje tienen que sacar para efectivamente quedar al menos posicionados, o al menos quedar... porque si sacan un 5%... Todos van a sacar menos del 10. ¿Menos del 10? Sí, claro. ¿Sí? Todo. Incluso Rego. Todo. Pero todos tienen, claro, No, pero yo- como tú decís, todos quedan con chance. Todo va a ser con la condecorada, la segunda tarima de los Juegos Olímpicos. A menos Ahora, que sea- el a menos- primero ganó los 100 metros en 8 segundos, y el segundo llegó a los 15 segundos, pero el segundo en la tarima. ¿Y creen a menos cuál que sea creen que va largo a el ser 2018. En una de esas. ¿Y cuál creen que va a ser el segundo? ¿Yo o Rego? Yo creo que yo veo más a Velasco, tengo la sensación. Pero No, Rego porque tiene partido. Tiene corriente. Pero ¿quién lo Pero acompañó al está- partido? No, tiene electorado. Orrego, en la primaria Orrego Rincón Mira, votaron 64.000 pero mira, personas. cuando tú ves Rincón... Orrego va a Rincón- llegar a los 100.000 votos. Espera, Cóbremela. Pero espérate, Rincón ganó en todas las regiones, o la mayoría de ellas, y Orrego ganó en Santiago. Y en Pero el Peñalolén, problema- sobre todo. Sí, claro. Pero Era que no. pero el problema de Orrego, creo yo, está en que ese electorado de Santiago yo lo veo más concertacionista, pero mucho más balanceado hacia la izquierda. No creo que... Entonces Eso es ser cristiano de verdad. Sí. Lo que pasa es que Velasco se metió en un nicho que yo creo que le va a ir pésimo. Salvo que le esté sacando votos a la mano. Porque, ojo, el nicho de Velasco, de acuerdo a esa encuesta, es el mismo de Alamán. Sí. O sea, Velasco, su discurso era que no, en el ABC1. Y en menores de 40. Ahí está la definición de la UDP. Perdón, ¿y tiene sentido para Andrés Velasco? Tiene sentido, me imagino que siempre tiene sentido ganarle a otros, pero ser segundo, en el caso de él, ¿lo posiciona como una carta para el Nada. 2018? Yo creo que fue un error. Yo creo que Velasco en la yo no sé quién lo asesoró, pero Velasco debería haber ido a la primera vuelta. Así que quería tener al menos una O sea, chance de negociación. con el Ahora, discurso de hoy día de Velasco debería haber llegado a primera vuelta. Un discurso que rechaza la unidad de la oposición con el Partido Comunista, un discurso que reivindica a Beyer, y yo lo entiendo Velasco, porque Velasco es tan liberal como Beyer, que reivindica a Cardoso en Brasil, y yo reivindico a Lula y a la Dilma, que reivindica a Blair, que fue un gran fracaso la tercera vía. No, Igual, ¿cómo? un gran fracaso. Ahí está la derecha gobernando. Cameron, por favor. un gran fracaso. Bueno, hoy día está Juan. gobernando Sebastián Piñera, eso es un gran fracaso de Bachelet. ¿Quiere decir Obvio, que pues. ¿Quiere decir que su No, gobierno fue un Juan. fracaso? No, a ver, como yo no tengo ningún problema, digo lo siguiente. Todo presidente, para mí, el indicador si su gobierno fue exitoso o no, es si deja en la moneda, traspasa la banda, a alguien que piensa como él o ella, o a alguien que piensa distinto. No, Francisco, O sea, no fue exitoso el gobierno no, de Francisco, hay otra cosa que se llama desgaste también, pues. No, o sea, no. o sea, pero si las políticas... Es lo que no deja de estar no tienen fue exitoso el ciclos, gobierno po. Bachelet, por lo tanto. ¿Cómo? No fue exitoso el gobierno Bachelet, No, por lo tanto. no fue exitoso en la reproducción, Claro, que es el en la primer conducción parámetro. del... El mismo parámetro. Claro, claro. O sea, no fue exitoso. No, pues. Dice que la derecha llegó con la moneda, después de 20 años va a ser exitoso eso. Pero convengamos que no es el único parámetro, porque yo No, te- no es el único. Ya. O sea, pero, amigo mío, cuando Piñera llegó, ¿qué dijo? Los próximos 12 años. sí, claro, no, pues, Y bueno, cuando Piñera le entregue la banda presidencial a Bachelet el próximo año, ¿eso es un éxito? bueno, Piñera ha dicho muchas cosas, 24/7 y otras más. Eugenio, pues. ¿qué le importa más a Sebastián Piñera terminar bien su gobierno pensando en el 2018 o pasarle la banda al sucesor? ¿Por qué está trabajando Sebastián Piñera? ¿Para qué está trabajando? Uf, difícil ¿Tenés duda? pregunta, pero yo tendría a pensar... 2018, hombre. A ver, bajo el por favor, supuesto Eugenio. que... Pues si se va a aburrir en la casa con 2.400 millones de dólares, Bueno, la moneda es más depende, entretenida. pero depende, puede hacer una fundación, Ah, alguna cosa rara, no sé, siempre, bueno. A ver, ¿para qué está trabajando Sebastián Piñera, Eugenio? Un poco infiriendo de la personalidad de él, te diría yo. Yo creo que él está, obviamente está trabajando por su popularidad, claramente. Ahora, la popularidad uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué quiere popularidad? Ya. Bueno, y una hipótesis puede ser, mire, es para el 2018, para pasar a la posteridad, etcétera. Sin embargo, yo creo que no es compatible solo trabajar para la popularidad si no cumple eso que Pancho lo dice muy bruscamente, pero hay un punto de fondo. Si eso termina con una derecha, ¿no es cierto?, muy aminorada en el Congreso, Claro. y sin presidencial. Ahora, ¿qué pasa con los candidatos alternativos, digamos, con los que no van a estar en las primarias y van directamente apuntando a noviembre? No van a ser ¿Hay candidatos. espacio para que hagan algo relevante? Meo, París. No, Meo sí. Yo creo que Meo nos va a llevar a la segunda vuelta nosotros. ¿Sacando cuánto? Yo calculo entre el 5 y el 8. Pero no va a Con eso repetir basta. una actuación como la de... No, la- se la- llama,
¿Ah? Ha pasado 4 años. No, pero yo creo que Bachelet ha hecho su estrategia de lo tiene un poquito abrirse hacia la rinconado, izquierda. O lo mismo pasó con Marcel Claude, o sea, ¿quién habla? Pero todo Marcel Claude, el Jocelyn Hall, Parisi, que lo vi anoche en Tolerancia Cero. No, yo no lo he visto. Uf. Y yo creo que no van a alcanzar la primera etapa, que son las 36.000 firmas. No van a llegar a la papeleta. Yo creo que no. Y si llegaran, la historia enseña, ¿no? Lo más cercano a Parisi, en versión siglo XXI, es el Frafrapo. Y le fue súper bien. 15% de los votos. Pero no, yo creo que está bastante lejos. No, mucho más. Mucho. Ahora, ojo, Parisi, la encuesta de la UDP, en la intención de voto, tiene más que Velasco y más que Orrego. En el margen de abajo, pero tiene más. Sí. Mira, lo que pasa es que con los sistemas de... Está disputando otro electorado. O sea, Orrego y Velasco están disputando con Bachelet y está disputando otro. Sí, bueno, o ciertos sectores más populistas, de derecha, no sé, unas mezclas raras como... Sé que una vez, haciendo un estudio del electorado de Frafra, no se podía identificar una nota característica del electorado, porque eran de todo, era un guirigay. Era más pasicólogo. Era más pasicólogo. Pero en el caso de esto, yo creo que los sistemas de segunda vuelta tienen la siguiente característica, a menos a diferencia de los sistemas como el norteamericano, primera vuelta y se acabó, que la gente no puede ser estratégico en el voto. O sea, tú no puedes decir, mire, voy a votar por este gallo, o voy a votar por este que me cae mal, o por este que me cae bien, y en la segunda vuelta voto en serio, responsablemente. Los sistemas, esos son los sistemas de una vuelta. Los sistemas de segunda vuelta se prestan para eso, se prestan para cruces. Nadie. Bueno. Pato Nadia votó por el medio primera vuelta. Yo juraba que iba a votar por Frey, se dio una vuelta en el aire y adhirió en inglés, ciúticamente, a Peñera en el diario. ¿Se acuerdan? O Berolio, Blas, Berolio, famoso. Cristóbal votó por Meo y Piñera. O sea, lo mismo que el Pato Nadia. Bueno, y en general en el electorado se dan esas cosas. Entonces, estos sistemas de segunda vuelta, que el sistema francés y muchos otros países, pero básicamente el modelo francés se presta para estos intercambios y probablemente en ese sentido uno piensa, mire, si además va a votar la misma gente o no va a haber grandes cambios, dependiendo de cuánto se movilice en la elección. Y además con este esquema, uno debería pensar que va a quedar un espacio a la izquierda de Bachelet, va a quedar un espacio a la izquierda de Bachelet para que sobreviva un candidato como Meo o eventualmente como Marcel Claude, si tiene el apoyo del Partido Humanista, puede llegar a la papeleta perfectamente. El Partido Humanista sacó el 1,5% en la última municipal. Y ha tenido que refundarse como 10 veces porque por eso la pregunta es más allá del Partido Humanista, es si hay un espacio a la izquierda de Bachelet. Yo creo que va quedando poco por los planteamientos de Bachelet. En el sentido de copar en contenido, me refiero, aunque siempre tú vas a tener... Porque Marcel, que yo lo conozco, fuimos compañeros del PPD con Marcel, se radicalizó en el extremo. Estando en el Banco Central incluso empezó a radicalizar. Bueno, ahí peleó con Nicolás Aguirre, que le peleó la pega, esta es la historia más personal. Pero, ahora, si yo creyera en lo que dice Marcel, que le creo, la forma de transformación del país que él quiere, que es bastante radicalizada, al menos lo hace viable un gobierno y un parlamento. Es lo que me pasa a este caso, lo encuentro brillante. Yo, el vicepresidente de Izquierda Autónoma, el Francisco Figueroa, que ha estado aquí también, ustedes lo han invitado, lo encuentro brillante. Pero va de candidato a diputado. No, claro, con eso tiene que... Entonces, con el 0,5, el 1... A menos que morigere ¿no es cierto?, el discurso. O sea, si tú tuvieras sistemas sistemas proporcionales en donde tienes 20 candidatos en un distrito con un 7%. Sí, pero no con 20. Pues ve el caso, los países, las democracias estables no tienen. Dime pendiente para la próxima. Ponle con los alemanes el 5. Cerramos. Francisco Vidal, Muy bien. Muy bien. Vamos a una